Muchas gracias, Miguel. Sí. Espera. Bien, voy a silenciar a todos. Por favor, profesor, si puede abrir su micrófono. Ok, ahora sí. Bien, gracias, profesor. Ya veo que Miguel está grabando, así que creo que cuando usted quiera, profesor, podemos comenzar. Le escucho muy bajo al profesor, no sé si a todos le toca igual. Yo lo escucho bien. Quizás sea tu aparato, Graciela. Compas, les pido también que cierren sus cámaras y que dejemos solamente abierta la cámara del que esté hablando, porque quizás no todos tienen una buena señal de internet y eso va a ayudar a que no se le cuelgue a nadie la señal, ¿ok? Graciela, tenés el micrófono cerrado. ¿Iniciamos la clase? Sí, ya estoy listo. Ok. Para todos, el profesor Luis Alfonso Bello desde Washington. Iniciamos la clase. Bueno, buenas tardes. Tenemos la misma hora, así que no tenemos ningún desfase en ese sentido. En primer lugar, quiero agradecer a Graciela Barreto y a mis colegas de la oficina de OPS en Asunción el haber facilitado la posibilidad de que tuviésemos esta conversación hoy acerca de un tema que ha venido a convertirse en el tema, la mayor preocupación. Nos ha tocado vivir un fenómeno inédito para el ámbito mundial, es decir, la posibilidad de estar en medio de un acontecimiento global, en este caso de una epidemia por un virus novedoso y que ha puesto en situación de enorme demanda a los servicios de salud de todo el mundo. En esta oportunidad, Graciela nos pidió que hiciéramos algunas observaciones en relación al tema del tratamiento de trastornos por uso de sustancias psicoactivas en tiempos de pandemia, en este caso la pandemia por el coronavirus 19. Esta denominación que se le había dado se refiere a la enfermedad, coronavirus disease, por eso como se le menciona en inglés, el COVID-19, con énfasis en la ética profesional. En primer lugar, quisiera hacer una breve introducción acerca de lo que es el contexto en el cual estamos haciendo esta conversación. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una epidemia por un agente patógeno, una nueva enfermedad debido a un coronavirus, que es el tipo de agente que fue declarada una emergencia de salud pública de preocupación internacional. En ese momento, para enero del 2020, se hablaba del riesgo de que este problema pudiera extenderse alrededor del mundo. Ya en marzo del 2020, la OMS declaró esta epidemia como una pandemia, con lo cual se establecía que ya era un fenómeno que estaba cubriendo a la totalidad de la población mundial, más que en la totalidad de la población mundial, a todos los países del mundo realmente. Entonces, desde entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, que es la agencia de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, y las autoridades de salud pública de los países han venido estableciendo una serie de acciones para tratar de contener la epidemia por este agente patógeno.
Esto tiene una serie de implicaciones para el ámbito de la salud mental y del uso de sustancias psicoactivas. Tanto la sustancia en sí y su impacto sobre la salud, como las medidas que se han establecido para controlar la diseminación de este agente a nivel global. Por una parte, toda esta situación de miedo, de ansiedad, de informaciones correctas e incorrectas que se difunden masivamente, la incertidumbre en general en relación a qué va a pasar con este tema, porque tratándose de una enfermedad desconocida, hay muchos aspectos que no se pueden precisar con la exactitud que muchos necesitamos para estar tranquilos. Esto sumado a las medidas que se adoptan para tratar de contener el avance del problema, tales como el aislamiento y la cuarentena, el cierre de escuelas, de guardería, la suspensión de actividades productivas, de actividades académicas, el cierre de centros de entretenimiento, eh, la suspensión de una serie de eventos que son tradicionales y que forman parte de la cotidianidad, como eventos deportivos, eventos recreativos, conciertos. La conversión de nuestros hogares como lugares alternativos para el trabajo. Yo ya tengo un mes trabajando desde mi casa, me imagino que muchos de ustedes también. El mismo hecho de que estemos haciendo esta actividad desde la casa de cada uno de ustedes es expresión de cómo este tema está afectando nuestra vida cotidiana. Como si esto no fuera suficiente, tenemos una serie de dificultades financieras que tienen que ver con digamos, el cambio en la manera como nosotros nos preparamos para ser productivos. Entonces hay pérdidas de empleo, detección de actividades productivas y un incremento excesivo por encima de lo normal en la demanda de los servicios de salud. Más allá de la demanda habitual, las demandas que están relacionadas con este problema en particular y con estos fenómenos de ansiedad que se generan como consecuencia de la declaración de la epidemia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el uso de sustancias psicoactivas? Porque se habla de una enfermedad infecciosa, pero nosotros los que trabajamos en el ámbito de uso de sustancias, incluido el alcohol y otras sustancias que puedan estarse utilizando en este momento, debemos analizar cuáles son las implicaciones que esto tiene. En primer lugar, el uso de alcohol, que es la sustancia psicoactiva de mayor uso a nivel mundial y la que es contribuyente en mayor medida a lo que llamamos nosotros la carga global de enfermedad, que tiene que ver con la discapacidad asociada y la mortalidad asociada al uso de sustancias. Las sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas interfieren de manera importante con los comportamientos protectores de la salud. Hay mucha gente que está por allí difundiendo información acerca de cómo el alcohol pudiera ser un protector contra la infección del virus por sus supuestas propiedades antisépticas o lo que fuera. Eso no es cierto. La evidencia nos dice lo contrario, es decir, por una parte, la persona consumidora de alcohol y consumidora de otras sustancias tiende a ser menos cuidadosa en relación con el cumplimiento de las medidas de protección. Es decir, todas aquellas cosas que tienen que ver con el lavado de manos, con el aislamiento social, con la distancia social y otras medidas que tienen que ver con la prevención, pero también con el tratamiento. Es decir, una persona que está con problemas por uso de sustancia o ni siquiera con problemas, con el uso habitual de sustancia, se tiende como a relajar mucho digamos, los cuidados y las recomendaciones generales en el contexto de la epidemia.
Eso está asociado incluso en las personas que tienen trastornos por uso de sustancias con un peor pronóstico en el caso de que ocurra infección. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en relación con esto, en el sentido de limitar en la medida de lo posible el uso de sustancias psicoactivas. No vamos a utilizar el alcohol ahora como un mecanismo alterno de contención para las ansiedades que se generan durante este tiempo. Y cuando digo alcohol, incluyo cannabis, que también con el cuento de que el cannabis es relajante, entonces se ha venido a convertir en una especie como de eh, chaleco salvavidas para esta circunstancia. Entonces, las sustancias psicoactivas afectan áreas importantes del funcionamiento y esto incluye tanto desde el ámbito personal como el ámbito familiar, un poco más amplio, social, educativo, ocupacional, entre otros. Y están asociadas en su mayoría con un incremento del riesgo para enfermarse y morir por numerosas patologías, numerosos problemas de salud, incluidos trastornos mentales de la conducta, la dependencia, pero también enfermedades infecciosas, tuberculosis, SIDA, hepatitis, incluido este actual virus, complicando su evolución y ensombreciendo digamos, el pronóstico del tratamiento. Pero también están asociados este uso de sustancias con enfermedades no transmisibles importantes del ámbito cardiovascular, algunos cánceres, la cirrosis hepática y algunos elementos que tienen que ver con el funcionamiento pulmonar y la predisposición o la susceptibilidad mayor a contagiarse por enfermedades infecciosas virales, como el caso del COVID-19, que lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. También está asociado el uso del alcohol con las lesiones por violencia y accidentes viales. Una de las consecuencias que hemos observado en relación con el confinamiento y las medidas de aislamiento social ha sido el incremento de los episodios de violencia doméstica. Es decir, a esta especie como de encerramiento hace que ciertas tensiones o ciertas conductas que tienen que ver con la expresión de violencia se incrementen en el ámbito familiar y eso, por supuesto, que genera una situación compleja y que se ve exacerbada si la mezclamos con el uso de sustancias psicoactivas. Las personas con trastornos por uso de sustancias constituyen un grupo de riesgo importante para el contagio por el virus coronavirus 19. En este grupo incluimos aquellas que consumen sustancias a través de fumar o vaporizar. Entonces, hablamos de los fumadores o de los vapeadores para hablar de quienes consumen cigarrillos electrónicos o estos nuevos vaporizadores, estas formas que se han hecho como tan populares, sobre todo en la población adolescente. También para otros grupos de riesgo como los usuarios de opioides y estimulantes y las personas que tienen cualquier tipo de trastorno por uso de sustancias. Y en esto interviene la suma de dos elementos. Por una parte, el efecto propio de la sustancia, tanto físico como en el ámbito conductual, como otros factores que están asociados al uso de sustancias. Después vamos a hablar un poquito con más detalle acerca de elementos como la inseguridad de vivienda, la pobreza, el desempleo, que son muy frecuentes entre la población usuaria crónica de sustancias psicoactivas, o prácticas que están relacionadas con el consumo, como por ejemplo el compartir objetos que se usan para el consumo, lo que se llama en el ámbito de la atención, la parafernalia que se usa para el consumo, pipas, cubiertos, instrumentos para fumar. Hay una mayor frecuencia de la tendencia a reunirse en espacios públicos por parte de esta población y una mayor posibilidad de ser arrestados, encarcelados u hospitalizados por complicaciones de salud mental. Todo eso constituye un escenario que es un escenario de riesgo. Ayer estaba casualmente revisando un artículo que me enviaron
donde hay una comunicación escrita por la doctora Nora Volkow, la directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de los Estados Unidos, que es una autoridad en la materia. Y la doctora Volkow hacía una interesante revisión acerca del por qué los consumidores de sustancias son considerados una población de alto riesgo. Y yo no sé si decir prioritaria, pero sí hay que prestar muchísima atención a lo que ocurre en relación con esta población. En primer lugar, vamos a hablar de los fumadores y los vapeadores, aquellas personas que consumen drogas a través del fumado o de la vaporización. Estos hábitos están asociados a un compromiso de la función respiratoria y esto tratándose de un virus que afecta predominantemente la función respiratoria, donde las complicaciones principales están asociadas a una insuficiencia respiratoria. Hay un doble riesgo. Por una parte, la predisposición al contagio y por otro lado, una mayor posibilidad de sufrir complicaciones. Otro grupo de riesgo son los adultos mayores, mucho más si son fumadores crónicos. También las personas que tienen compromiso inmunológico, ya sea porque tienen una enfermedad que afecta su respuesta inmunológica o porque estén recibiendo tratamientos que disminuyen la respuesta inmunológica. Tenemos también personas que tienen otros trastornos de salud concurrentes, diabetes, cáncer, cardiopatía o enfermedad respiratoria, muchas de las cuales están relacionadas con el hábito de fumar, ya sea fumar tabaco corriente con nicotina o el cannabis. Dentro de las complicaciones crónicas de los fumadores tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida por sus siglas de EPOC. En el artículo, la doctora Volkow hace una mención de una comunicación acerca de un estudio que hizo el Centro Nacional de Control y Vigilancia de Enfermedades de China durante este episodio de la epidemia. Y ellos establecen que la mortalidad general a consecuencia del virus COVID-19 es del 2.3%. En el caso de las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se triplica prácticamente esta posibilidad de morir por las diferentes complicaciones. Entonces, en esa muestra de pacientes en China, no se olviden que arrancó la epidemia en diciembre y ya hay alguna información en relación a cuáles son las consecuencias. Vemos cómo en aquellas personas que tienen un compromiso previo de su función respiratoria, bien sea y esto es muy frecuente entre usuarios de sustancias psicoactivas, la posibilidad de agravarse y de morir es mayor. También hay alguna información en relación hablamos con unos primos hermanos de este coronavirus actual, o sea, otros coronavirus que han sido anteriormente estudiados. Se ha observado que estas infecciones por coronavirus tienen un peor pronóstico en personas con trastornos por uso de sustancias, en personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tienen otras enfermedades de tipo cardiopulmonares. En el caso de los vaporizadores o cigarrillos electrónicos que han sido promovidos en algún momento como una alternativa sana o menos riesgosa de consumo de tabaco o de cannabis, hemos observado cómo durante los últimos años, cuando esta práctica se ha hecho mucho más popular y mucho más promovida a nivel global, que los aerosoles que se utilizan para la viabilización del consumo de esta sustancia, ya sea nicotina, ya sea cannabis, o en otras ocasiones no es en relación con la sustancia activa propiamente, sino con los saborizantes que se agregan a estos aerosoles, tienen una particularidad de inflamar y potencialmente dañar el tejido pulmonar.
disminuyendo la capacidad de respuesta de este tejido pulmonar contra infecciones. Entonces, estas poblaciones tienen un terreno que es mucho más proclive a contagiarse de la enfermedad y a sufrir complicaciones como parte de la enfermedad. Y los que trabajamos en esta área sabemos, si uno hace las encuestas entre la gente que ingresa a los centros de tratamiento y le pregunta cuántas de estas personas han fumado, independientemente de la sustancia por la cual están consultando. Es muy frecuente que una persona que consume, por ejemplo, pasta base de cocaína, Paco, o que consuma cocaína por otra vía, o que consuma alcohol en cantidades suficientes para considerarse un consumidor problemático, hayan también iniciado o hayan sido en algún momento de su vida o lo sean actualmente fumadores, ya sea de nicotina o sea de cannabis. Hay mucha referencia en relación al uso del cannabis como sustancia de entrada, como sustancia de primer consumo, y mucho más en esta época en la cual el cannabis ha sido, digamos, bañado de una especie de figura ahora es una sustancia benévola, porque ahora se aprueban legislaciones en relación con el uso médico del cannabis sin tener la evidencia científica suficiente para sustentar esta justificación, o ciertamente para uso recreativo o legal en determinado contexto. Es decir, el hecho de que una sustancia sea legal no disminuye su potencial patógeno. Yo diría que pudiera ser que hasta lo incrementara porque se incrementa el consumo. Si así fuera, el alcohol y el tabaco no serían las principales contribuyentes a causas a causas de muerte o de discapacidad como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, siendo sustancias ampliamente legales y de consumo masivo. El uso de opioides y estimulantes particularmente. En el caso de los opioides farmacológicamente tienen una función que enlentece la función respiratoria. Eso es conocido y digamos que esa disminución de la función respiratoria es causa de hipoxemia, es decir, le llega menos oxígeno al organismo y que puede tener complicaciones desde el punto de vista cardiopulmonar o incluso complicaciones cerebrales por la hipoxia cerebral que se ve en la sobredosis. Y en pacientes que combinan una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria crónica, con este enlentecimiento que producen los opioides de la función respiratoria, hay una mayor ocurrencia de episodios de sobredosis y de sobredosis potencialmente fatales. O sea, ahí tenemos una complicación importante que puede darse en sujetos que consumen opioides. No son los opioides las sustancias que al sur de los Estados Unidos provocan mayor cantidad de consultas a los servicios de tratamiento o a los servicios médicos de complicaciones, pero debemos tenerlo en consideración porque hay, sin lugar a dudas, la posibilidad de que nos topemos con alguna persona en servicios de emergencia que esté bajo, digamos, bajo una circunstancia de dependencia de opioides y que pueda estar consultando. Más bien, nuestras poblaciones están mucho más orientadas hacia el uso de estimulantes, ya sean estimulantes como la cocaína, la pasta básica de cocaína fundamentalmente en los países del sur, o las metanfetaminas o llamadas drogas de diseño como el éxtasis y muchas otras sustancias que entran un poco en el mercado de las llamadas nuevas sustancias psicoactivas, las cuales tienen un potencial alto de producir daño pulmonar, hipertensión pulmonar y cardiomiopatía que incrementan la vulnerabilidad en el caso de exposición a esta sustancia, a esta infección por coronavirus. Muchos de los daños que se asocian como consecuencia de la pandemia para personas con uso de sustancias psicoactivas no son necesariamente daños directos asociables al virus. Otros están muy relacionados con los llamados determinantes sociales o la situación contextual
que suele acompañar a los usuarios problemáticos de sustancias. Una de ellas es la inestabilidad de vivienda. Si nos pasamos un poco, lo poco que conozco yo a Paraguay, como 20 años trabajando en cooperación técnica con Paraguay, encontramos con que hay una enorme asociación entre usuarios, por ejemplo, de pasta base o cocaína fumable y la falta de vivienda, mucha población de calle, mucha población que vive en los parques, que está durmiendo en estacionamientos y tal, y qué sé yo. Por otro lado, hay un aumento del riesgo de contagio, ya sea porque estas personas viven o se agrupan o buscan a veces alojamientos en algunos albergues o mal llamados centros de tratamiento que abren las puertas y que reciben a estas personas para darles, con muy buena intención muchas veces, no estoy diciendo que esto se haga con mala intención, se dice, bueno, yo tengo una iglesia o soy un pastor o soy una persona con mucha sensibilidad social, entonces, bueno, yo voy a darle cabida a esta persona que está durmiendo en la calle, vengan y de aquí los acomodo donde pueda. Estas condiciones de hacinamiento aumentan, por supuesto, el riesgo de contagio. Esto se observa además en otros contextos, ya no vinculados al ámbito de la protección social o del tratamiento, como los lugares de detención. Muchas veces estas personas son detenidas en operativos policiales, bien sea porque alteran el orden público o porque están haciendo uso indebido de los espacios públicos o sencillamente como medida de operativos de profilaxia social. Entonces hacen una redada, vamos a recoger a toda esta población de la calle y vamos a llevarlos a algún sitio, por qué sé yo, porque a alguien se le ocurrió, porque alguien se quejó, porque hubo un escándalo, porque lo que fuera. Entonces, tanto en los lugares de detención como las cárceles, particularmente las cárceles de nuestros países, son espacios de altísima vulnerabilidad durante las situaciones de epidemia. Es decir, hay una sobresaturación de residentes en las cárceles, personas privadas de libertad, muchas veces por encima de la capacidad física que tienen estos establecimientos. No se cumplen las condiciones mínimas de salud en estos establecimientos y ya las personas que entran en su mayoría a los ámbitos de privación de libertad ya vienen de alguna manera vulneradas por unas condiciones largas de vida en condiciones muy precarias. Entonces, esto hace que en una circunstancia como la actual, este grupo de población sea un grupo particularmente vulnerable. Sin embargo, todos estamos pensando siempre en los viejitos, en las personas de tercera edad, las personas mayores de 65 años, pero no pensamos en esta otra población que está digamos, porque sencillamente no lo incluimos, ¿no? Por otro lado, esta población que padece de una cantidad de problemas crónicos, además de la posibilidad de contagio, tiene enorme dificultad para acceder a la medicación. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental, están bajo medicación a largo plazo y en circunstancias normales tienen una barrera importante de acceso a los servicios, porque además son estigmatizados en estos servicios de atención. Entonces hay una situación previa de rechazo, de falta de acceso, de dificultad, que se va indudablemente a agravar en esta circunstancia de la epidemia. Por otro lado, las medidas de distanciamiento social, estas medidas de confinamiento, de toques de queda, de distanciamiento social, aumentan por una parte el riesgo de sobredosis para pacientes que son vulnerables a esta sobredosis. Es decir, por una parte, al estar solas, no hay terceros que ayuden en casos de emergencia. Hablo del caso, por ejemplo, la sobredosis de opiáceos o cualquier otra situación que pudiera verse como complicación de una administración excesiva de la sustancia de abuso. El que está mejor no se da cuenta, no hay quien lo lleve, no hay quien pida auxilio porque la persona va a estar sola. Por otro lado, hay sobre esa situación de estigma que inicialmente hablé, hay una sobresaturación de los servicios que agrava la posibilidad de que una persona que tenga un trastorno por uso de sustancia y que además esté dando sintomatología por contagio del coronavirus, vea postergada su atención. Es decir, porque no va a ser el primero el que van a atender. Entonces no es mirado.
Por otro lado, hay una tendencia natural a no entrar, no querer entrar en los centros de tratamiento por miedo a ser excluido, por miedo a ser confinado, por miedo a ser sometido a aislamiento o incluso por miedo a contagiarse. Es decir, yo no voy a los hospitales en estos momentos porque tengo un problema de salud, prefiero esperar que pase la epidemia porque yo no me voy a arriesgar o no me quiero arriesgar a que en el hospital yo me vaya a contagiar de una enfermedad. Por lo tanto, voy a postergarlo en la medida de lo posible. Eso aumenta la situación de riesgo, por supuesto. Y por otro lado, las medidas de aislamiento también tienen un elemento que favorece el aumento del consumo, patrones de consumo más intensivos. Es decir, el aislamiento, el estrés, fácilmente podemos caer en la tentación de usar sustancias para aliviar el malestar. Sea sustancias como el alcohol, decir, bueno, entonces si no puedo salir, si no hay cine, si no hay juegos de fútbol, si no hay fiestas, si no hay conciertos, si no hay obras de teatro, si no hay cine, si no hay nada más, entonces, bueno, me tendré que quedar en mi casa viendo televisión y tomándome unos tragos, o si al que le gusta fumar marihuana, entonces será fumando marihuana o será fumando cualquier otra cosa. Pero entonces hay también la posibilidad de decir, me siento muy ansioso, no puedo conciliar el sueño, tengo alterado mi ritmo diario de actividades, por lo tanto, me levanto a una hora que no es la hora que me levanto siempre, me acuesto a una hora que no es la hora que me levanto siempre, pues ya no tengo que ir el día siguiente a la escuela o a trabajar, y eso hace que se altere el ritmo, los ritmos normales. Entonces me veo tentado a utilizar sustancias como los ansiolíticos o los hipnóticos para conciliar el sueño o para sencillamente calmar la ansiedad, porque es una situación que genera muchísima incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos qué consecuencias va a tener, no sabemos qué consecuencias va a tener para nuestros familiares con quienes además no nos podemos mirar constantemente, porque tengo a las 4 o 5 personas que tengo en la casa. Pero si tengo a mi mamá en otro lado, o si tengo a mi hermano en otro lado, o al compadre o al amigo, no puedo tener el mismo contacto que tenía con esta persona antes. Y esto genera una tensión que incrementa la posibilidad de consumir. Y si ya yo tengo un problema por trastornos de consumo, esto es una situación de riesgo porque aumenta la necesidad de consumo, eso que llamamos el craving, o incluso gente que no consumía puede comenzar a consumir cosas, o personas que estaban en abstinencia puede recaer en el consumo, porque además se interrumpe el curso de los tratamientos. No se olvide que esto es una enfermedad crónica y recurrente, donde personas van a requerir diversos niveles de intervenciones terapéuticas a lo largo de la evolución de su problema. Algunos para tratamiento, pero otros para mantener la rehabilitación. Esto se interrumpe porque muchos servicios se cierran, muchos servicios de transporte ya no están funcionando de la manera que funcionaban habitualmente. Incluso cuando no hay medidas de confinamiento social, hay una limitación en relación al uso de los transportes públicos o al medio de transporte. Entonces, la gente no va a ir a los hospitales, no va a ir a los servicios porque tiene miedo a contagiarse. Entonces, eso interrumpe, por ejemplo, el acceso a los récipes para obtener la medicación, las consultas con el profesional de tratamiento, el acceso a grupos de contención como los grupos de ayuda mutua, es decir, todas esas limitaciones van a generar un ambiente en el cual la posibilidad de que esto se complique puede ser mayor. Entonces, poco resumiendo, el uso de sustancias, ya sea a través del fumado, la vaporización u otra sustancia, implica riesgos incrementados para la infección por muchas sustancias, incluido el coronavirus. Hay unas consecuencias más severas de la infección en las personas que tienen trastornos por uso de sustancias por las razones que ya les expuse. Hay una sobredemanda de servicios de salud, lo cual conlleva una postergación de la atención y a un agravamiento en la estigmatización de los usuarios. Y las medidas de aislamiento social, si bien están actuando para contener
el crecimiento de la epidemia implican una serie de desafíos especiales para personas con trastornos por uso de sustancias y se ha planteado la posibilidad de generar mecanismos de atención a distancia, de teleatención como alternativa. Es decir, cómo a través del teléfono, a través de vías como la que estamos utilizando nosotros, pudiéramos nosotros establecer algún tipo de mecanismo de soporte psicosocial, tanto para la población en general, para la población en riesgo, pero también para aquellas personas que tienen trastorno por uso de sustancias y que requieren de soporte, de apoyo particular y de seguimiento en el tratamiento. Entonces, hasta aquí la conversación. Abrimos ahora el espacio para preguntas. Alzan la mano, van directamente. Eduardo, está a tu cargo. Gracias, profesor. Aún no tengo nadie anotado para preguntas, pero yo sí tengo una pregunta, si me permite. Soy Eduardo. Usted hablaba recién del aumento de craving por el distanciamiento social y el estrés que genera la situación de este aislamiento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que usted nos podría dar a eso, ¿no? ¿Qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes o a los usuarios para, dicho en palabras burdas, para amigarse con su propia personalidad o con su cabeza, ¿no? Para poder sortear el aislamiento y poder tener una red de apoyo, trabajar en su autovaloración o poder no sentirse del todo aislado incluso en esta situación. Ok. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta es una situación absolutamente inédita para todos. Es decir, estamos enfrentándonos a un panorama que es un panorama nuevo, es un panorama para el cual no estábamos preparados, donde probablemente muchas de las cosas que se están haciendo a partir de la adaptación de respuestas que se establecieron en algún momento para otro tipo de emergencia. Terremotos, huracanes, guerras, conflictos de diverso tipo. Es decir, pero no para una situación como esta, que además era una situación donde, si bien pudieran existir planes de respuesta ya preestablecidos para situaciones de emergencia, lo más probable es que estos planes de emergencia estén concebidos para ser de una duración limitada. Entonces, no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. En mi caso particular, por ejemplo, nosotros previo a esta situación teníamos establecido una rutina de trabajo a distancia que era de una vez, un día a la semana. Inicialmente era un día cada 2 semanas, pero actualmente nos extendieron el periodo de teletrabajo hasta el 31 de mayo. Es decir, nosotros vamos a estar, ya llevamos un mes, ya vamos a tener casi 3 meses trabajando desde la casa con una rutina distinta. Todo eso nos plantea incluso estos temas de cooperación, cómo lo vamos a trabajar. Entonces, con esta introducción lo que quería decirte era, mira, no hay una salida en este momento construida, pero hay que hacerla. Por eso yo insistía mucho cuando recibí la invitación de Graciela de que incorporáramos en esta conversación, si fuera posible o si no lo programáramos para un breve plazo, aquellas personas que están en los organismos que deben elaborar respuestas para este tipo de situaciones. Estoy hablando Ministerio de Salud, particularmente los programas de respuestas en situación de emergencia o los programas de salud mental y adicciones, la gente de la Secretaría Nacional de Adicciones, porque tenemos que, y ya estamos llegando en cierta medida tarde, pero no podíamos llegar más temprano porque no era una cosa que nosotros teníamos prevista. Es decir, ¿qué pasa? Hablaba esta mañana con alguien de otro país que me decía, es que la situación se nos desencadenó porque el director de un centro de estos de ONG
quedó confirmado positivo para coronavirus y estaba en contacto con 80 pacientes que tenían en tratamiento. Entonces estamos hablando de 80 personas que están en un espacio de confinamiento y que no tenían establecido una rutina previa de cómo manejar la situación. Entonces ya hay establecidas algunas recomendaciones acerca de cómo trabajar en estos espacios cerrados donde hay personas, por ejemplo, en los ámbitos carcelarios o las comunidades terapéuticas con pacientes de larga estadía, cómo manejar, por una parte, los protocolos de prevención general, cómo manejar las situaciones donde se sospecha la aparición de un cuadro clínico, cómo hacer con aquellos pacientes que se enferman, cómo vincularse con la red de atención en general. Es decir, no hay una respuesta sola. ¿Cómo hacer con los pacientes que están siendo manejados a distancia, que están siendo manejados, o sea, con la gente que estaba en consulta? Y allí tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Y eso tenemos que sentarnos a hacerlo. Es decir, yo celebro mucho esta iniciativa de Graciela porque utilizando como excusa la posibilidad de seguir con la formación, el diplomado, también estamos poniendo de alguna manera sobre la mesa tareas que tenemos que resolver de manera oportuna, tareas pendientes, es decir, tenemos que hacer, yo estoy trabajando actualmente en eso y probablemente para la semana próxima vamos a tener algunas orientaciones, algunas como documentos oficiales de OMS y otras cosas como documentos de trabajo que podemos ir revisando acerca de cuáles son las alternativas que podemos ir llevando, pero ya pudiéramos plantearnos, por ejemplo, algunas recomendaciones básicas. Conversaba con alguien del Ayuntamiento de Madrid, que donde la situación ha sido sumamente dramática, y entonces nos decía esta persona, por cierto que estaba Laura Platón y no sé, alguien más que estaba en esa conversación, vi que Laura estaba por ahí entre las personas que estaba conectada, nos decía, en la medida de lo posible, no atiendan a las personas cara a cara. Traten de utilizar, si tienen la posibilidad de establecer mecanismos de atención a distancia, citas a través de Zoom, de Internet, de Skype, de teléfono, para darle contención a las personas, porque se está evitando un riesgo para todo el mundo, un riesgo para la comunidad, un riesgo para la persona que está prestando el servicio, un riesgo para la persona que está acudiendo al servicio, para los familiares. Es decir, hay un elemento allí que no podemos manejar y además, porque en los servicios hospitalarios, sobre todo en España, los servicios de atención para dependientes están integrados a la red de salud. Entonces, si usted va a una unidad de conductas adictivas, probablemente va a ir al mismo sitio que va toda la gente que va por otras causas. Entonces te dice, no, mira, que no venga para eso. Vamos a ver si buscamos una alternativa de que esto sea posible. Es decir, vamos a ver si podemos establecer una línea de atención telefónica. Vamos a ver si podemos establecer unas sesiones de grupo de trabajo donde podamos ir haciéndole contención. Pero eso no es una cosa a la que nosotros estamos acostumbrados. Hay muchos protocolos por ahí de telemedicina, pero nosotros no veíamos eso como una posibilidad cierta de intervención. Pues ahora sí, resulta que ahora nos hace falta y ahora tenemos que comenzar a trabajar sobre esto. No te respondí completamente, Eduardo, pero es que no tengo la respuesta completa, no tengo la respuesta definitiva. Tengo algunas orientaciones básicas, pero tú le digo, bueno, sí, manéjalo a distancia. Bueno, pero si es que la mayor parte de mis usuarios ni siquiera tienen internet o ni siquiera está acostumbrado a usar internet. Estamos diciendo que esto afecta con mayor fuerza y con mayor severidad a las poblaciones más desprotegidas. Aquellos que no tienen acceso a internet, aquellos que no saben usar las redes, aquellos que no tienen teléfono, que no tienen un teléfono inteligente, ¿cómo van a beneficiarse de estas intervenciones a distancia? Entonces, sí, gracias. José Luis, solo haciendo un paréntesis porque hay una lista larga de preguntas, que anotes Raquel Barros de la RAIS, tiene varios pequeños protocolos y guías para personas en situación de calle que estuvimos trabajando en estos últimos días y creo que puede servir mucho para ese análisis y reflexión que estás haciendo. Entonces, podría servir de Brasil. Raquel Barros.
Si podrías comunicar. Yo te envío sus contactos y Yo lo están tengo, el de trabajando. Raquel, yo tengo su contacto. Exactamente. Lo están trabajando con ENAO en este momento por un pedido del BID y estuvimos haciendo así como unas guías en los países que se está haciendo con relación a aquellas personas en situación de calle, principalmente con uso de drogas. Disculpa, Eduardo, era para acotar. Gracias, profesor. Tenemos anotados a Ariel Jara, Laura Platón y Raúl B. Ariel, por favor. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento a la profesora doctora Graciela Barreto Castro por esta oportunidad y por sobre todo al señor Luis Alfonso Bello. Yo soy psicólogo y periodista, así que la consulta es 2 puntos al señor Luis. Uno, ¿cuál es el trabajo que están realizando con los medios masivos de comunicación para poder hacer una bajada tal cual? Porque también somos difusores y la correcta información que nos remiten va a ser bastante beneficioso, no solamente para las personas que trabajamos en TUS, sino que también para que la comunidad pueda entender esto, porque la pandemia no tiene todavía una fecha de finalización, así que entre todos juntos tenemos que tanto concientizar y sensibilizar también a la vez. Y el segundo punto que estoy viendo en el resumen y quiero otra vez que me pueda acotar es sobre los desafíos para personas con TUS, específicamente en vista de que conocen muy bien el contexto de Paraguay, 1 o 2 puntos que se pueda reforzar sobre el mismo. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias a usted. Una mezcla explosiva, esa mezcla de psicólogo con periodista. También lo tengo. El Departamento de Comunicación, tanto de la OMS como de la OPS, ha venido trabajando muy, muy intensamente en la producción de materiales de comunicación. En la página web de las organizaciones están los materiales que se han venido liberando, porque, como decía, uno de las grandes características de esta epidemia, diferente de otras pandemias que se relatan históricamente, es la inmediatez con la cual se transmite la información y la inmediatez con la cual el virus circula, porque hablamos que hay medios de comunicación de masas rápidamente, es decir, lo que antes tardaba años o décadas, hoy en día estamos hablando de días o semanas de cruzar un continente, un virus, que antes eso era impensable. Igualmente ocurre con la difusión de la información. Encontramos muchos mensajes que son mensajes que confunden, muchos a veces porque alarman en demasía, porque le dan todo el mundo que tiene en este momento la posibilidad de accesar a Instagram, a Twitter, a Facebook, a cualquier mecanismo de telecomunicación. Muchas veces vemos cómo retuitean información sin validar si esa información es cierta o no. Yo creo que es muy importante. Y como recomendación general, y lo decía el director general de la Organización Mundial de la Salud en algún momento, es decir, bueno, el exceso de información también genera angustia y ansiedad. Nosotros tenemos que dosificar nuestro acceso a la información, tratar de buscar fuentes confiables, fuentes serias de las cuales obtener información. Y dosificar, es decir, yo diría que establezcamos, bueno, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde en la cual vamos a ponernos al día, porque tampoco que las noticias varían mucho de un momento a otro, pero estar todo el día con la radio puesta, con el internet puesto, viendo a ver qué es lo que salió, qué es lo que nos dijeron, qué es lo que pasó, qué es lo que esto, qué es lo que otro, lo que hace es generar angustia, porque las respuestas no se generan con esa velocidad ni con esa inmediatez. Entonces, por lo tanto,
quedamos como intoxicados y comenzamos a ver como una pregunta, o como una situación se repite y 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 va generando mayor ansiedad. Creo que hay información básica y creo que una fuente confiable de información son justamente estos portales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que nos hablan de cuáles son las medidas generales, qué cosa tiene soporte en la evidencia científica, qué cosa funciona o no, cuáles son los tipos de cuidado que hay que tener. Entonces, porque hay cantidad de información acerca, por ejemplo, del uso de las mascarillas, del lavado de las manos, del uso de antiséptico, y que entonces eso en nuestras casas tiene una resonancia particular. Pero imagínense ustedes en un centro de detención donde la gente no puede salir, un centro de tratamiento de estos donde hay 20, 25 personas alojadas que no saben qué hacer a cargo de alguien que a lo mejor ni siquiera es profesional. Estas cosas son sumamente eh, alarmantes y potencialmente peligrosas porque pueden generar reacciones en cadena, además reacciones impensables. ¿Cuáles son los desafíos para las personas con trastornos por uso de sustancias? Son muchos. Esta situación genera desafíos, ya nombraba algunos, por ejemplo, cómo mantenerme abstinente, cómo seguir mi tratamiento, cómo seguir mi día a día, cómo continuar ahora, por ejemplo, si pongo el ejemplo de la gente que va a los grupos de autoayuda y que estaba acostumbrado a que todas las noches o 2 días a la semana o 3 días a la semana iba a las reuniones de su grupo y ahora resulta que esas reuniones de grupo están prohibidas o suspendidas por una medida de control sanitario. Es decir, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo me manejo yo ahora solo con esta situación? Yo creo que esto es un elemento importante. Yo creo que muchas veces podemos, entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo vamos a hacer, cómo contactamos nosotros a las asociaciones de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos para ver cómo están haciendo, si hay, establecer algunas redes de comunicación, grupos de WhatsApp, porque es verdad que mucha gente no tiene acceso a estos medios de comunicación. Pero también es bastante la gente que sí los tiene. Entonces, yo creo que hay ciertas medidas en las cuales nosotros podemos ir trabajando. Laura Platón. Buenas tardes, cariño para todos, profe. Buenas tardes. Hola Valoro Laura, ¿cómo estás? muchísimo, Te estoy viendo muy seguido ahora a través de las redes. sí, estamos muy en contacto, profe. Agradezco muchísimo tu tiempo y lo que estás comentando, porque realmente estamos pasando los profesionales por una crisis. Te comento rápidamente y también quiero que nos oriente un poquito. Están llamando mucho los padres, porque los padres son los que están ahora con estrés, con ansiedad, porque le tienen que tener a sus hijos usuarios en la casa y no saben cómo retenerle, vamos a decirle. Y están diciendo de que ellos se están volviendo violentos, ya sean porque están por abstinencia o porque salieron a consumir. Y están llamando a profesionales del área de la psicología y los profesionales le dicen, sí, que vaya a comprar un poquito o que comprarle vos para que consuma en la casa, ¿verdad? Entonces estamos teniendo esos inconvenientes y quiero saber cómo podemos enfocar eso, porque realmente se habilitó una ayuda psicológica, vamos a decirle, del área de salud mental, pero muchos profesionales no tienen, vamos a decirle, la experiencia de trabajo en lo que es el consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, quiero un poquito saber cómo podríamos enfocar eso, ¿verdad? Ok, ese tema, Laura, y yo creo que es un punto bien importante de la herramienta. Dentro del plan de respuesta para apoyo psicosocial en salud mental y uso de sustancias psicoactivas que hemos preparado en la OPS, el tema de las opciones de atención remota es un tema esencial. Ahora, eso no es que yo digo hoy vamos a atender a las cosas remotamente y ya el mandado está hecho, porque volvemos, es decir, ni tenemos la experiencia,
ni tenemos muchas veces el soporte tecnológico habilitado para esta actividad. Y entonces tenemos que prepararnos para eso. Yo diría que en un principio los profesionales que están con la responsabilidad de llevar adelante esta atención debieran conformar un grupo de trabajo. Nosotros pudiéramos prestarle algún tipo de asesoría al trabajo de estos grupos a través de nuestra oficina de país, de nuestra oficina regional. Es decir, un poco mirar, o sea, vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que se nos está planteando, cuáles son las dificultades principales que tenemos, porque no vamos a poder desarrollar una respuesta para cada una de las necesidades particulares, pero a lo mejor podemos darnos cuenta de que no es una necesidad particular, sino que hay muchas personas que están pasando por una situación, entonces tenemos que elaborar una respuesta para eso. Creo que tenemos que convertirnos ahora en creadores de respuestas. Hay algunas de estas cosas que ya se han ensayado en otro momento y que estamos tratando de adaptarlo. Hoy casualmente teníamos una conferencia que nos daba alguien que ha venido trabajando con lo que se ha llamado programa de apoyo de pares, es decir, donde ni siquiera es apoyo a través de profesionales, sino apoyo de miembros de la comunidad, quienes a través de una capacitación específica logran desarrollar competencias para responder a un tipo de necesidades básicas que no amerita la intervención de un profesional, ni siquiera de un profesional especializado, y que pudieran corresponder a la base de la pirámide de necesidades de atención. Es decir, la mayor parte de la población lo que va a necesitar es probablemente intervenciones de este tipo que pudieran ser provistas a través de una persona en la comunidad que pudiera prepararse para esto. Todo este tipo de respuestas, por supuesto, no las vamos a tener hoy, ni las vamos a tener para el lunes, pero muy probablemente si nos comenzamos a preparar desde ahora, si comenzamos a mirar que no es un tema que tiene Laura Platón en particular, sino que comparte un grupo de colegas y dice, mira, tenemos esa dificultad. ¿De qué manera lo podemos manejar? Nosotros estamos abiertos dentro de OPS para recibir consultas de este tipo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos, y no es una cosa que requiere de muchísimo trabajo previo. ¿Cuándo fue que me escribió Graciela para esto? Eso fue ayer o anteayer y rápidamente lo pudimos resolver y aquí estamos. Probablemente si nos lo hubiéramos planteado de una manera distinta, ¿cuándo pudiera prepararse un seminario? No sé cuánto, pueden pasar semanas, meses mientras nos ponemos de acuerdo. Pero en este caso en particular, decir, bueno, mira, tenemos esta situación, ¿con quién lo podemos contactar? A lo mejor no soy yo mismo, sino podemos hacer la triangulación con otra persona que tiene una experiencia, que ya ha venido manejándola. Tú participaste en la reunión que tuvimos con la directora de adicciones del Ayuntamiento de Madrid y viste cómo hay una serie de elementos allí que uno en un momento dado puede comenzar a recoger y que pueden servirte para responder en alguna manera a esas necesidades que se van planteando. Así mismo, profe. Raúl B. Raúl, ¿estás por ahí? Hola, sí, ahora. Sí. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, profesor? No sé qué está pasando con el... Ahí. Sí, dos preguntitas. Bueno, yo mi mezcla también de abogado con futuro consejero un poco explosiva también, doctor. Entonces voy a tratar de ser un poquito claro con mi pregunta. Dos cosas son en realidad. Una va bastante ligado con la pregunta de la licenciada Laura. Muy buena pregunta porque nosotros tenemos un centro de rehabilitación en las afueras de Asunción y estamos con varios residentes, pero tenemos en este momento una demanda muy grande, ¿verdad? Que ya supera nuestra capacidad de padres que lo quieren meter ya en nuestro centro, ¿verdad?
pero nosotros consideramos que es muy peligroso traer gente de afuera justamente que está con esta problemática, pero en este momento coinciden todos los padres que estos chicos, como son consumidores, salen afuera de su casa, obviamente a consumir, vuelven para la noche para dormir. Y bueno, te quisiera, si me podrías instruir, profesor, en cuanto a cómo hacen, cómo prevén este tipo de situaciones en los Estados Unidos ahora con esta cuestión de ingresos nuevos a los centros de rehabilitación mientras dura toda esta problemática del virus. Hay una serie de recomendaciones generales y te estoy hablando de lo que se recomienda como cuál es el patrón ideal. Lo que pasa es que entre lo ideal y lo posible a veces hay una brecha muy grande. Por ejemplo, yo estaba en el material que estaba revisando, decía algo así como que en el plan de preparación debe establecerse que toda persona que entre o salga del establecimiento residencial de tratamiento debe ser objeto de una revisión clínica para determinar si es un sujeto en riesgo, si es un sujeto que es un contacto, si es un sujeto con un caso probable, un caso sospechoso. Y eso incluye no solamente a pacientes que ingresan, incluye a las personas que trabajan dentro del establecimiento y que van y vienen, visitantes que eventualmente pasan. Entonces, se toman algunas medidas que son medidas que se recomiendan para esto, como por ejemplo la restricción de las visitas, pero eso tiene que manejarse anticipadamente con el personal y con las personas que están allí hospitalizadas. Debe haber material de protección para quien hace esa revisión clínica, porque tú no sabes si la persona que está entrando ha estado expuesta o no. Es decir, hay toda una serie de protocolos que yo puedo compartir con ustedes, porque hay que tener un marco de referencia. Después uno dice, bueno, yo puedo llegar hasta aquí o yo no puedo no llegar hasta aquí, pero las medidas radicales, mira, a veces son la única solución que hay. Yo conozco países donde dijeron, bueno, ni entra nadie ni sale nadie, porque se considera una situación de riesgo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en comunidades terapéuticas, que nosotros a partir de la última semana de noviembre hasta la tercera semana de enero, no entraba ni salía nadie de la comunidad terapéutica, porque consideramos que las entradas y salidas eran complicadas de manejar en ese entonces. Y estoy hablando de una circunstancia completamente distinta a una situación de epidemia como esta de ahora. Estoy haciendo solamente una analogía en relación a cómo, ante circunstancias que uno prevé que pueden traer consecuencias graves, puedan no manejarse. Las cosas en la casa, bueno, ¿cómo hacemos? La persona tiene un patrón de consumo compulsivo y nadie lo va a resolver de un momento a otro. Entendemos que esto es una situación de riesgo y probablemente tendríamos que prever, pero se escapa tanto de la gobernanza de la institución familiar como de la institución de tratamiento, una solución inmediata a este problema. Pero sobre quién entra o quién sale del centro de tratamiento, sobre eso sí yo como director de centro puedo tener alguna influencia. Ahora, no puede ser una medida tomada con criterio autoritario. Tiene que ser una medida informada, tiene que ser una medida que cuente con con la aprobación informada de quienes van a ser objeto de esa medida. Decir, mira, esta es la situación real, este es el problema al que nos estamos enfrentando y por lo tanto nosotros tenemos que controlar esta situación. Y esto tiene que hacerse en coordinación con las autoridades sanitarias. Pues tú dices, bueno, mira, yo tengo 3 residentes que dicen que ellos no se van a quedar aquí. ¿Cómo hago con eso? Desde el punto de vista del control sanitario, ¿cómo hacemos con esta situación? Entonces, es una situación que
aisladamente el director de centro no tiene la posibilidad de resolver, porque tú no le puedes privar de la libertad a una persona. Entonces tú tienes que ir a la autoridad sanitaria y decir, ¿cuál es el protocolo que se sigue en estos casos? Si esta persona se quiere ir, entonces debiéramos chequear que no está infectado, que no está en situación de sospecha. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir para que esta persona pueda salir a la calle o pueda irse a su casa? Y entonces ya le dirás, bueno, ya no es una decisión del centro, ya es una decisión de la autoridad sanitaria y ya verá la autoridad sanitaria de qué manera ellos están haciendo que esta disposición sanitaria se cumpla o no se cumpla. Así como se establecen, por ejemplo, toques de queda. Yo no sé si en Asunción en este momento hay toques de queda o algo de eso, pero te dice, mira, a partir de las 7 de la noche no sale nadie. O durante los fines de semana no sale nadie. Bueno, Sí, eso hubo no cosas. lo manejan los directores de hospitales ni le caen en la casa. Eso es la policía o el ejército quien está en ese momento reforzando eso. Pero lo que tú tienes que tener claro es cuáles son los criterios de permanencia, cómo se maneja esta situación en los establecimientos de confinamiento. En ese sentido, el documento en el que yo estoy trabajando actualmente es ese. No va a ser todavía un documento oficial de la OPS, pero por lo menos puede darnos una claridad en relación a cómo se manejan los criterios para este tipo de instituciones que son instituciones de permanencia prolongada durante cierto tiempo. Entonces estamos hablando de hospitales mentales, centros de tratamiento para personas con trastornos por uso de sustancias, albergues, cárceles, centros de detención, centros de acogida para menores en situación de vulnerabilidad social. Es decir, hay una cantidad de instituciones donde se concentra de alguna medida el riesgo. Pero entonces tenemos que abocarnos a mirar cómo construimos eso. Y allí es más fácil cuando se cuenta con el consenso de los demás personas que están en la misma situación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los otros directores de centro? Todos están en la misma situación, todos están en la misma actitud que tú, o es posible tener una aproximación, digamos, de tipo colectiva a estos servicios. Entonces, ya no es solamente en relación a cómo hace el profesional en el manejo individual de un caso, sino cómo yo, desde la institución o desde este tipo de instituciones, manejo esta circunstancia de control de la epidemia. Yo creo que ese es un tema interesante, por ejemplo, a trabajar en conjunto con la SENAD, conjunto con las autoridades locales, con los ministerios de salud y con los directores de centro para ponernos de acuerdo en relación a cómo vamos a manejar eso. Y ahí pudiera ser un tema interesante a lo mejor de una sesión como esta o de un curso online de capacitación rápida acerca de manejo de la situación de epidemia en centros de tratamiento para personas con uso de drogas bajo la modalidad residencial. O sea, no podemos esperar 4 meses para esto porque se nos va a pasar la epidemia y no vamos a tener ninguna respuesta. Pero evidentemente que hay una necesidad en relación con esto. Dejamos en manos de Raúl ese tema para que siga ahondando en este criterio y vamos a ver si podemos armar la reunión. Raúl, ya te tenemos comprometido para ese tema. Son varias comunidades terapéuticas y definitivamente hay que tener por lo menos algún esbozo y vamos a ver si con quienes nos podemos unir aquí desde Senado para tener este tema. Eduardo. Sí, gracias. Profesor, usted hablaba de estas dificultades que representan el aislamiento social y también hablaba Laura de las dificultades que vive la familia. En palabras burdas, la familia ya no está soportando la convivencia con el usuario por diferentes motivos y el usuario tampoco la convivencia con la familia, que es uno de los aspectos que abordamos en el tratamiento de TUS, ¿no? Yo soy médico, soy anestesiólogo, soy adicto, soy miembro de Narcóticos Anónimos y servidor de Narcóticos Anónimos y también me estoy formando como terapeuta en TUS, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes las herramientas y la experiencia que ofrece Narcóticos Anónimos hoy en día ya a nivel mundial
para lograr disminuir esta sensación de aislamiento, que en realidad es una soledad, ¿no? Narcóticos Anónimos, la región Paraguay de Narcóticos Anónimos, desde el día 1 del aislamiento impuesto por el gobierno, habilitó reuniones virtuales en línea a través de la plataforma Zoom. Fue la primera región en Sudamérica, en el Foro Zonal Latinoamericano en realidad, que habilitamos reuniones virtuales. En esa primera reunión tuvimos 1000 participantes y otros en la sala de espera, porque hasta 1000 soportaba esa sala de Zoom. Eduardo, y perdona que te interrumpa, pero ¿tienes algún protocolo escrito de esa medida, de cómo lo están manejando, algunas orientaciones? Sí, hay diversos protocolos para manejar, o sea, cómo el usuario puede acceder a las reuniones virtuales, ya sea Okay. Zoom, Yo Skype. te agradecería, porque no nos va a dar tiempo que me eches el cuento completo, pero me interesa muchísimo tener información. Si a través de Graciela tú me puedes hacer llegar esa información y así establecemos una línea de contacto un poco para mirar, pues, me gusta mucho, pero no solo con esta experiencia, porque lo veo que es algo donde vamos a necesitar contactar contigo más adelante. Graciela, tú puedes facilitar los datos de contacto con Eduardo para que podamos intercambiar información acerca de esto. Gracias. Si me permite, quiero llegar a una pregunta. Ajá. ¿Cómo logramos que el usuario, ya sea el que podría asistir por primera vez a tratamiento o el que ya seguía tratamiento con nosotros, que acepte esta nueva modalidad? ¿Cómo podemos guiar no solo al usuario, sino a la familia a recibir apoyo a través de las diversas plataformas virtuales? Mira, ¿Cómo podríamos hacer ese proceso? eso va a depender de las circunstancias particulares. Es decir, habrá gente que podrá beneficiarse de esa opción, habrá gente para la que eso no es una opción posible, porque no lo entiende, porque no está preparado, porque no tiene los recursos, porque no quiere, porque no le gusta. Es decir, yo creo que allí, como en cualquier otra modalidad de tratamiento, no hay una manera de hacer que ese es como los jarabes para la tos, es decir, hay niños que se lo toman con agrado y otros que no. Entonces le agregan azúcar, le agregan una cantidad de cosas para tratar de ver, le ponen colores atractivos, pero habrá algunos a las que ni siquiera con eso se lo pueden tratar, entonces tienen que buscar otra manera. Pero creo que eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener claro. No todas las opciones que nosotros tenemos le sirven por igual a todo el mundo. Eso depende de las características de lo que estemos ofreciendo y depende también del contexto y de la circunstancia de quien lo va a recibir. Entonces yo no tendría una manera. Te preguntaba lo de que si existían protocolos escritos, porque lo que sí sabemos es que muchas veces cuando se siguen los protocolos que han estado establecidos, las posibilidades de éxito con la intervención son mayores. Pero digamos que eso no quiere decir que eso sirva para todo el mundo ni que se aplique en todos los casos. Muchas gracias, profesor. Yo me voy a tener que ir. No sé si queda alguna pregunta por ahí, pero tengo que entrar en una reunión después a las 5:15. Pero está tan bueno esto que me provoca seguir. Son 2 preguntas más, creo que. Ajá, déjame ver si puedo. Sí. Para luego, desde ya agradeciéndote por esta posibilidad, a los muchachos también, a los estudiantes que pudieron estar, las autoridades que estaban también. Si no, que me manden la pregunta por escrito, que yo con muchísimo gusto se la respondo desde mi correo electrónico. Ok. Eduardo, si hacemos entonces el cierre, ¿quiénes tenían la pregunta, por favor? Juan Con y Julia Álvarez. Ok. Julia trabaja en situación de cárcel con mujeres. Ajá. Y Juan es abogado y está con los chicos que utilizan cannabis medicinal. Bueno, que por favor me manden la pregunta, dales mi correo electrónico. ¿Cómo no? Miramos cómo lo podemos resolver. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. De verdad que Alfonso. ha sido una experiencia muy, muy interesante. Además que funcionó muy bien la plataforma.
Definitivamente. Maravilla. Gracias a México por el soporte. Y te decimos que tenemos 2 más. Uno entonces va a ser con los directivos locales, digamos, en el área de adicciones, y otro ya está el compromiso con la gente de las comunidades terapéuticas y cómo lo podemos llevar adelante. Bueno, por favor, coordina eso con Marcia Erazo para Con que... Marcia, directamente sí, con Marcia. Sí, yo no puedo creo hacer que nada es el con lugar. yo no puedo hacer nada con las contrapartes nacionales sin que mi oficina esté al tanto. Definitivamente, lo hacemos Ok. vía Marcia. Muy Y bien. nada, ahí Bueno, estamos. mucho gusto, Gracias. que pasen buen fin de semana. Gracias por todo, ¿ah? A ti, muchas gracias a ti. Bueno, viva México, dice alguien ahí en la plataforma. Quiero, por favor, comentarios de ustedes para ir cerrando. Gracias, México. Gracias, Miguel. Si tenés alguna cosa, Miguel, desde México, que puedas decirnos cómo están ustedes con el tema de adicciones y coronavirus, si cómo lo están trabajando desde abajo, sería muy interesante también. Así hacemos el cierre con todos los muchachos también teniendo información de México. Pues mira, justo hemos estado reuniéndonos las diferentes redes y organizaciones tratando de hacer colaboración. Al menos en México, la FEMEXCOT, la Alianza de Donatarios en Adicciones, la REMOIS, que vendría siendo la RAIS en México, varias de las redes que trabajan y articuladas a otras temáticas, la RIDIAC en el tema de población de calle, en el caso de RILG, menores infractores, etcétera. Y estamos tratando de ubicar las áreas de oportunidad que hay dentro de todas las dificultades, reflexionando mucho en el tema de cómo impacta directamente en el tema de adicciones, tratamiento, las personas que están trabajando. Todos están preocupados por el tema de los médicos, de la parte de salud, de la atención primaria, pero pensamos también que el tema de la escucha, el tema de las personas que están haciendo como todo este proceso de acompañamiento, el tema de quienes están trabajando en los centros de tratamiento, es algo que también hay que poner mucho sobre la mesa. Muchos de los que hacemos trabajo de prevención, por ejemplo, es en territorios o en espacios comunitarios, ¿no? Tratamiento de base. Y entonces plantea un nuevo paradigma de qué va a pasar ahora, cómo vamos a trabajar, cómo nos articulamos. Entonces, estamos haciendo las preguntas en este momento y estamos tratando de responderlas en colectivo, ¿no? Entonces, así andamos por acá. ¿Alguna pregunta para el compañero de México? ¿Alguien quiere preguntar algo para así ir cerrando? Juan Alberto Con, ¿usted tiene alguna pregunta para México? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Le quería comentar algo, ¿verdad? Saludarte en primer lugar, agradecerte mucho que nos puedas servir de facilitador y aclarar algunas ideas, ¿verdad? Y sobre todo, lo que te solicito es, ya que ustedes están al lado mismo de Estados Unidos, ¿verdad? Que hoy día lastimosamente es el mayor problema del coronavirus a nivel mundial, ¿verdad? Y yo creo que esto va a impactar de igual manera en México, y lo mismo nos pasa a nosotros ahora los paraguayos, ¿verdad? Con el tema de Brasil, que vos sabés que el presidente Bolsonaro, ¿verdad?, abrió totalmente esto, y eso sí o sí va a repercutir en Paraguay, porque un río muy importante, que era el río Paraná, que era la frontera, ahora se secó y se puede pasar a pata, por ejemplo, a pie se puede cruzar, ¿verdad? Y esto quería compartir con el grupo, ¿verdad? Los profesores Stephen Kistler, Cristina Talayaro y Eduardo Goldstein de la Universidad de Harvard, el miércoles en la revista científica Science, ¿verdad?, publicaron de que mínimo este distanciamiento social va a durar 2 años. Y de que esta primera, digamos, pandemia se va a volver a repetir en cualquier momento. O sea que Angela Merkel da un dato que era escalofriante, ¿verdad? En Alemania, que son, digamos, muy diferentes a nuestras costumbres, ¿verdad? Que somos latinos, que tenemos el contacto sobre todo el paraguayo, profesor. Tenemos una infusión, ¿verdad? Que él le voy a mostrar justamente esto, ¿verdad? Es una bebida fría, que se pone agua con hierba mate, ¿verdad? Y le pone unos yuyos, lo que quieras. Nosotros estamos usando mucho ahora, no, es muy útil por la cultura que tenemos para prevenir justamente el coronavirus, porque todo lo que hay que tomar se le puede agregar, ¿verdad? Entonces, para subir el sistema
defensivo, ¿verdad? Digamos. Pero mi pregunta en cuestión, son 2 años que no vamos a poder hacer el tratamiento, ahora nos estamos recibiendo nosotros, ¿verdad? De consejeros y la práctica era básicamente cara a cara, ¿verdad? ¿Qué es lo que se viene? Porque según algunas religiones a las que yo me adscribo, ni sé si son religiones, ya no es filosofía, hablan que conforme a la conjugación de los astros, esto va a durar 2 años y medio. Y Harvard está confirmando. Consultarle, profesor. Muchas gracias. ¿Tenés algún comentario, Miguel, sobre lo que decía Com? Mira, de la primera parte quisiera compartir algo. Hace 2 semanas, precisamente cuando pasó lo de Brasil, nosotros pertenecemos a una red que es la RAIS, que seguramente algunos conocerán, algunos de los compañeros de varios países. Y hay otra red que es la RIDIAC, que trabaja el tema de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ¿no? La RIDIAC nos pidió que hiciéramos un cartel que decía Brasil, quédate en casa, ¿no? Nos tardamos 2 o 3 días, la otra red, no la de calle, la otra red, la RAIS, en armar una serie de 100 fotografías con personas de las diferentes instituciones de todos los países que conforman la RAIS, desde Argentina hasta México, porque nos dimos cuenta que no es un tema de mi red o no es un tema de mi país. El hecho de que Estados Unidos tenga esta cantidad de casos impacta a México, pero también va a impactar a América Latina y económicamente va a impactar a nivel mundial. Entonces, tenemos que empezar a pensar, este es un común lema que tenemos en la RAIS, ¿no? De manera local, no podemos perder de vista que todo lo que hacemos tiene un impacto local, pero que al mismo tiempo lo que hacemos organizado puede tener impactos regionales. Desde ahí es que tenemos que trabajar en equipo y articular mucho más desde la persona que es un par o un voluntario en la comunidad más sencilla, hasta la persona que tiene el grado académico más fuerte. Tenemos que colaborar en ese sentido. Entonces, creo que pues, Estados Unidos también es parte de América y del mundo, entonces tenemos que trabajar y articularnos con los compañeros también que están haciendo los esfuerzos en los diferentes ámbitos, ¿no? No sé si hay otra, no sé, Juan, si tenés otro comentario en general, pero me preocupó un poco ese 2 años y medio porque en el fondo tenés razón. Y la curva no solo es ascendente y luego baja, sino que también hay el efecto rebote que nos están hablando mucho de los que manejan el tema estadístico y bioestadístico. O sea que por ahí es que tenemos que ir caminando y no estamos, como dijo muy bien José Luis hoy, no estamos preparados para esta situación y no lo veíamos venir también, aunque ya hubo alertas en varios niveles que estamos escuchando ahora. Y qué bueno que pudimos también marcar una línea con relación al tema de ir escribiendo los protocolos y ver que la misma OPS todavía no tiene protocolos para este tipo de situación. O sea, todos tenemos que ir escribiendo nuestra experiencia y ver si cómo lo podemos, digamos, poner en un protocolo que pueda ayudar a otras personas. Si no hay algún tipo de digamos, pregunta, entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando? Porque ya estamos en los tiempos de cerrar. Gracias, Miguel, de nuevo por la comunicación. Gracias a la gente de la universidad local también y a cada uno de ustedes por esta espectacular clase. Hoy sí es una clase que no íbamos a poder tener si es que no había esta situación, ¿verdad? Tener a estas 2 personas que sabemos que contribuyen muchísimo en sus trabajos a nivel local y en el tema de José Luis a nivel más, digamos, regional. Así es que si no hay alguien que quiera decir algo más, ¿alguien quiere cerrar?
y vamos cerrando a todos. Ya le saqué la foto a casi todo, espero que la Licen Melba también lo haya hecho para que entonces podamos... Y Julia tenía una pregunta con relación a las cárceles y justo que ya no está, pero si me pasan las preguntas, por favor, yo les voy a digamos, a pasar a Luis y vamos a poder tener algunas respuestas. Desde ya, muchísimas gracias. Eduardo, gracias por tu participación desde muy temprano, por hacernos también el aguante. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más? O creo que Eduardo bloqueó a todos en el micrófono. Hola. Hola, sí. No, y realmente agradecer a los dos profesores, demasiado interesante y realmente claro lo que explicaron, ¿verdad? Y decirle a los compañeros de que esto va a cambiar, el mundo ya no va a ser igual nunca, ¿verdad? Y que se cuiden porque realmente, como yo digo, esto es un genocidio por goteo, ¿verdad? Ojalá que realmente se abra lo más tarde posible el tema de la cuarentena, ¿verdad? Porque no estamos en condiciones, solamente 80 respiradores tenemos y 50 están ocupados. Entonces, cuidado, a cuidarnos todos, ¿verdad? Y les quiero mucho y muchas gracias al profesor y a vos, Graciela, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de contactar con esta gente tan importante que realmente nos ilustra. Y un abrazo gigante para todos, les quiero mucho. Que todo salga bien. Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Sigan en la cuarentena, por favor. Cuídense y hagan el aguante, porque como dijeron, el cara a cara todos los días complica. No se imaginan cuántas veces ya pasó mi hija por aquí, como diciéndome, bueno, pum, pum. Así es que entre todos tenemos que hacer el aguante. Saludos y los quiero también muchísimo. Gracias por estar del otro lado. Y hay mucha gente que nos está necesitando, así es que hay que seguir consejeros. Falta menos. El 8 de mayo, que es el cierre de este módulo, vamos a pedirle de vuelta a Miguel que nos dé el soporte. Seguramente va a estar con nosotros Andrea Ames, que es el que coordina todo el Plan Colombo, y vamos a mirar un poco la continuidad y vamos a mirar un poco, vamos a hacer el pedido de la acreditación. Acuérdense que cuando tengan su último examen y tengan ya su certificado de término de consejeros, ya podemos pedir la acreditación internacional también. Muchísimas gracias a todos de nuevo, a los invitados que vinieron y a la universidad. Gracias, Miguel. Voy saliendo, muchachos, voy saliendo y que la pasen bien. Cuídense, por favor. Cuídense mucho. Por favor, todos